Yo les pido que vayamos primero al concepto de Efesios 1:23, en donde dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Pablo tiene la revelación, cuando él todavía estaba en un proceso de conversión, pero en el momento en que Saulo iba con cartas para perseguir a los cristianos en otros lugares, ya había apresado y había perseguido a muchos cristianos, se le presenta una luz que lo deja ciego por varios días. Y cuando él queda con esa luz impactado en su vida, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Entonces hay algo que tenemos que entender, y lo hemos hablado desde lo que es autoridad, de lo que es murmuración y todo eso, meses anteriores. Pero si hay algo que tenemos que entender es que durante mucho tiempo hemos separado a Cristo de la iglesia. Como que Cristo Él es la cabeza y está sentado en su trono, y de hecho eso dice la palabra de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos que espiritualmente la Biblia nos dice que estamos juntamente sentados con Él en los lugares celestiales. Entonces, además a Pablo se le revela simplemente por gracia, porque déjeme decir que hoy yo estoy aquí parados por su gracia. Déjeme decirle que usted está sentado allí simplemente por su gracia. No hemos hecho nada para merecer ser perdonados, ser justificados. Todos nosotros, la Biblia dice que nos hemos descarriado, ¿sí? Nos hemos apartado, y aún estando dentro del liderazgo, dentro del pastorado, hemos tenido errores, o al menos mi caso. Entonces yo hoy debo decir más que nunca que hoy estoy parado aquí por su gracia, por su amor, por su misericordia, por ese amor que nunca deja de ser. Y menos mal que nunca deja de ser, porque si hubiese dejado de ser, quizás no me hubiese abrazado a mí, no te hubiese abrazado a vos, pero es por su gracia. Entonces, lo primero que Pablo se le revela es, o que el Señor le place revelarle a Pablo, es que la iglesia y Cristo son uno solo. Y esto humanamente es difícil de entenderlo, porque nosotros queremos ver y decimos, pero ¿cómo puede ser? Jesús no es. No está Jesús acá, y no estamos hablando precisamente de la parte del cuerpo humano, en donde el Señor vino a la tierra en un cuerpo humano, no fue engendrado a través de ningún hombre, sino a través del Espíritu, pero sí entró a través de un cuerpo humano. Y la Biblia dice que la cual es su cuerpo, en Efesios 1:23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros tenemos que dejar de disociar. Eso a veces me hace así, cuando se enoja conmigo me hace que se le parte el corazón, ¿no? La plenitud de todo, aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nosotros hemos hecho esto de Cristo y la iglesia. Hemos separado lo que es Cristo y lo que es la iglesia, aunque nos llenamos la boca diciendo que somos cuerpo de Cristo, pero no se nos ha revelado, no porque hoy, qué revelación, no, yo necesito que el Señor siga revelando, siga quitando velos, soy el primero que necesita que el Señor siga limpiando los ojos. Hoy a esta mañana hablábamos y orábamos allí con Cari y con Lucio arriba, y orábamos acerca de que, sin saber lo que Paul iba a hablar y el versículo, y hablábamos acerca de que orábamos en realidad, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y no siempre las circunstancias que vivimos son buenas, son perfectas y son agradables, pero el fin del camino, el fin tiene que ver con creer al Señor que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable en todo lo que Él hace. Inclusive nuestros errores, Él los termina utilizando para bien. No sé cómo hace, pero Él lo hace. Y por su gracia hoy estamos aquí. Ahora entendemos que hemos disociado la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué hemos disociado? Porque le encontramos muchos errores a lo que nosotros llamamos iglesia. Entonces nos hemos encontrado con muchas personas en donde dicen, yo con Dios estoy bien. Esto es un común denominador acá, en China, en Japón, en el mundo, en forma global, para no quedar del lado de Wake Up, ¿sí? Han disociado la iglesia, ¿por qué? Porque los seres humanos nos hemos equivocado y hemos fallado
entonces dice, yo con Dios estoy bien, pero la iglesia no. La iglesia no me sirve. Entonces no hemos tenido el concepto de que Cristo y la iglesia es uno. Por eso Pablo, Cristo mismo le dice, ¿por qué me persigues? Le dijo, no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué estás persiguiendo a mis hijos? Él le dice en Hechos, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando entendemos el concepto de que Cristo y la iglesia no están así, sino que es un todo, comenzamos, a mí me falta mucho, como dije recién, tengo muchos bancos de nieblas. El otro día me tocó ir a Rosario y a Santa Fe y cuando volvíamos, era cuando fuimos a San Luis. Bueno, el pibe viaja, ¿viste? No sé, creo que fue cuando fuimos a San Luis, es un chiste, ¿no? Nos encontramos que teníamos que reducir la velocidad a causa de la niebla, había muchos bancos de niebla, de repente parecía que no salíamos más de esa niebla y listo. Así nos pasa en nuestra visión espiritual. Muchas veces creemos saber a dónde vamos y creemos ver las cosas, pero el Señor hay veces que permite que tengamos nieblas para que no nos creamos que sabemos más que otros o que tenemos mayor revelación que otros. Así que si hay velos en tu vida, si hay bancos de niebla, bienvenido a quebrar el orgullo, a vivir en quebrantamiento y a pedirle, Señor, sacame la niebla de adelante, porque aunque prenda la limpia parabrisas, la niebla no se va. Y aunque quiera que los velos se me caigan, por mi humanidad no se me van a caer, porque nunca los velos se me van a caer para que mi orgullo siga creciendo. Siempre que los velos se van a caer es para que la gloria de Dios sea manifestada y tengamos mayor conocimiento de Él. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora, ¿qué pasa? Que nos encontramos que justamente sirviendo ofendemos, que justamente en el servicio a los demás algo pasa y se nos ha quebrado algo, en el sentido en que no podemos ver a la iglesia perfecta, que el Señor dice que vendrá a buscar una iglesia santa, sin mancha, y estamos nosotros. No tenemos el concepto de la iglesia que el Señor viene a buscar será santa, sin mancha, sin arrugas. Y hay veces que van pasando los años y tenemos más arrugas de las que teníamos antes, pero espiritualmente hablamos, sentimos como que no terminamos de ser esa iglesia que el Señor quiere que seamos. Pero la iglesia que en el Espíritu se ve es perfecta, es sin manchas y sin arrugas. Dígame amén a esto. Ahora, el Señor está siendo procesado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo después dice, sigo sufriendo dolores de parto hasta que Cristo, su iglesia, su cuerpo, sea formado en ustedes. Hay veces que no entendimos este concepto y a mí me encanta explicarlo de esta forma. Por allí están precioso el bebé de Jenny y de Abel, ¿sí? Yo no lo había visto todavía, no lo había conocido. Es un Pancho, súper Pancho ahí. Es impresionante cómo duerme todo el día. Me dijeron, se darán cuenta que a Jenny no salió, ¿no? Y tampoco Abel tampoco duerme todo el día, pero sí en lo tranquilo es Abel durmiendo, es Abel caminando, todavía no puedo decir. Pero por ejemplo, hasta que Cristo sea formado en la iglesia verdadera, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Entonces, yo no puedo decir que en el vientre de Jenny, o en el vientre de Adri, o en el vientre de las mujeres, acá está Oli también, o el vientre de Damaris, Oliver, o Lucio, Zoe, o Joaquín, o nuestros hijos, de repente cuando fueron gestados, solamente salió la manito. O sea, pasó la otra semana, ¡puc!, otra manito. Después la cabecita. Después los pies. Y antes de nacer, el otro pie. Y ahí se formó. No. O sea, ya estaba ahí, todo, cuando vemos la ecografía está formado, pero ¿qué pasa? Necesita seguir siendo formado para desarrollarse, para que después pueda estar en su plenitud. Usted no tiene una parte de Cristo, la iglesia es Cristo formándose hasta que Él sea perfecto en nosotros. Por eso dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en la iglesia, en nosotros. ¿Logré explicarme o te la embarré más? Si no, estudia en su casa, ¿sí? Entonces, lo que estoy tratando de decir en esta mañana, que parece complicado, pero es la esencia del Evangelio y debería ser la base, es que Cristo, vuelvo a repetir esto, la cabeza y Cristo su cuerpo no están fraccionados, son uno.
Por eso tenemos mayor responsabilidad. Y por eso, cuando hay veces que entendemos que nos han dañado en alguna congregación, algún ser humano, alguien que ha pecado, alguien que me ofendió porque en el servicio se equivocó o no en el servicio se equivocó, en el andar de la vida, nos encontramos con, a lo largo del país, a lo ancho del país y afuera del país, con gente que dice, yo con Dios tengo comunión, pero a mí de la iglesia no me hables. Es imposible tener comunión con Dios sin tener comunión con la iglesia, porque Cristo, Dios y la iglesia son uno solo. ¿Podés decirme amén a esto? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pedirle al Señor que me ayude a ver, y les vuelvo a decir, no soy el único y creo que veo muy poco de lo que el Señor quiere que veamos todavía, porque estamos en un tiempo de que anhelamos mayor revelación. Pero el primer concepto para entender servicio es que nosotros no servimos a la gente, sino servimos a Cristo. Servimos al cuerpo, ¿sí? Servimos al cuerpo. Entonces, meses atrás o predicaciones atrás, también hablaba acerca de la disociación, creo que existe esa palabra, que tenemos entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces, no podemos entender en nuestra mente y tenemos a Dios como jefe de todo, el gran Padre, tenemos al lado a su Hijo sentado en su trono reinando y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese es el concepto teológico que tenemos. Y estudiamos la teología de Dios en los seminarios, estudiamos la teología de Jesús y estudiamos la teología del Espíritu Santo. Entonces, en cualquier seminario, en el primer año se lo enseñan, o al menos el primer año le enseñan Dios, el segundo Jesús y después Espíritu Santo, ¿sí? Pero hemos disociado porque la mente humana no es finita y no tiene la comprensión que solamente se comprende en el Espíritu, de poder entender que además de tres, en vez de ser tres, son uno. Y yo creo que este concepto lo decía. Si yo lo tomo a Germán o a Poli o a Leandro o a Walter o a Pablo Medina o yo, somos hijos, porque si no, no hubiésemos estado sentados acá, somos hijos de nuestros padres, o sea, no espiritualicemos ahora, uy, somos hijos del Padre, no, somos hijos de nuestros padres, al menos eso nos hicieron creer. Ahí está. Somos hijos, pero también somos padres. Y no es que yo cuando voy a la casa de mi mamá, ahora me transformo en hijo y estoy en función de hijo. Pero llego a mi casa y digo, ahora soy padre. Y cuando entra Adri, ahora soy esposo. O sea, tendría un problema de ser tres. Soy la misma persona. ¿Y por qué a veces la complicamos tanto con el Señor? Si vos podés ser Padre, Hijo y casi Espíritu Santo a la vez, ¿por qué separamos tanto a Dios? Porque la religión nos ha enseñado eso. Ahora, no tengo nada en contra de la teología. El tema es que muchas veces la teología nos hizo estudiar acerca de Dios, pero nunca nos reveló a Dios. Y es ahí donde yo sé que tengo que llegar a Merlo, porque tenía que ir, y sé el destino, y sé cómo es Merlo, pero la niebla no me permite llegar. Y si esos bancos de niebla no se hubiesen salido, yo hubiese tenido que estacionar de costado y esperar que la niebla se vaya. ¿Por qué hay veces que no avanzamos todos juntos? Porque hay algunos que tenemos más niebla que otros. Y quizás yo sea el que más niebla tenga en este lugar. Y oro al Padre porque yo no me puedo sacar la niebla. Yo no puedo hacer así y que se me caigan los velos. ¿Sí? Él dice que Él debe alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para poder llegar a destino y poder ver la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, lo primero que tenemos que pedir al Padre es la revelación, o al Hijo o al Espíritu, a quien usted quiera, porque después todos los tres son Dios, pero en realidad no son tres, son uno. Y yo esto lo dije, creo que lo dije acá, lo dije en Merlo. O lo dije en Francia, no, mentira. No. Me va a parecer un poquito más internacional, ¿no? Cuando estaba en la Torre Eiffel, no, mentira. Ni por computadora puedo ver la Torre Eiffel. Pero lo tomo, amén, aleluya. ¿En qué estaba? ¿Qué iba a decir? ¿Me traen otro té a ver si se me revela, por favor, y se me va la niebla? ¿Puede ser otro té? Gracias. Ya me acordé. Cuando en Isaías es anunciado que
un hijo iba a nacer. Y esto se lo hice googlear, creo, al Micio, allá en Merlo, porque no lo tenía. Y la Biblia dice que un hijo nos es nacido, y después dice, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Príncipe de paz y Padre eterno. Entonces, ¿quién vino? ¿Fue el hijo o fue el padre? Estúdielo en su casa. ¿Quién murió en la cruz? ¿Solo el hijo o también el padre? No sé si ya lo dije acá. Porque si son tres unos y son inseparables, usted evalúe quién murió en la cruz. Seguro que ya le vino a la mente el versículo a decir, no, ¿y por qué Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted no se habla solo a veces. Piense por un momento. No estoy haciendo otra teología ni estoy tratando de venderle otro evangelio. Entiéndase la palabra venta y otro evangelio. No hay otro evangelio que Cristo y este crucificado, punto. Pero quiero romperle un poquitito el concepto y, como aprendí de algunos apóstoles, ofender nuestra mente para poder ser expuestos a lo mejor a mayor luz, si es que el Padre lo quiere y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, un hijo nos es nacido, Padre eterno, Dios con nosotros, pero yo lo que quiero que en esta mañana comprendamos es la no disociación, que me encantó esa palabra y la aprendí, es nueva y me dijeron que estaba bien, de Cristo y la iglesia. Cristo es perfecto. Y hay una responsabilidad que como iglesia tenemos en el servicio al cuerpo y en el servicio al mundo aún no alcanzado, entiéndase mundo por personas, que todavía no ha sido alcanzado, en donde si no tenemos el amor de Cristo en nosotros, seguiremos separando a Cristo y a la iglesia. Si Dios no nos alumbra, porque solamente tiene que ver con Él, de entender que somos los mismos, ¿por qué? Porque a Cristo lo vemos perfecto y a la iglesia la vemos imperfecta. Entonces, imposible en nuestra mente asociar de que Cristo y la iglesia es lo mismo. Entonces, cuando servimos a hombres y a mujeres, y si nos ofenden dejamos de servirle. ¿Por qué? Porque disociamos a Cristo de la iglesia. Cuando a nosotros se nos revele que cuando servimos aquí, de cualquier forma, sea en el teclado, sea en la adoración, sea en protocolo, sea abrazando a alguien, sea en el propósito eterno, cuando usted lo hace, lo está haciendo a Cristo mismo, porque Cristo es la iglesia y nosotros somos de Él. El tema es que hemos disociado. Entonces, si no me gustó como me contestó alguien, listo, no voy más, me ofendo. Si no, ahora el problema no está solamente en vos que te ofendés, obviamente en el otro también está el problema. Y el asunto es entender que Cristo y la iglesia son lo mismo. Cuando lo hacemos, cuando yo le hago daño a alguien, me las tendré que ver con el Señor, porque no estoy ofendiendo a una persona, estoy ofendiendo a un templo del Espíritu Santo. Y ahí se la complico peor, porque somos templo del Espíritu. Entonces, ¿quién vive en nosotros? Cristo del Espíritu. Estúdielo en su casa. El concepto dual griego nos ha separado de Cristo y la iglesia. Nos hemos acostumbrado a un Dios muy externo. Y es real, Él está en todos lados y está sentado en el trono, pero también vive en mi vida y también yo permanezco en Él. Para entender servicio a Dios, debemos entender propósito. Si no entendemos propósito, no serviremos. Y hay personas que durante toda su vida se la pasan investigando cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y déjenme decirle que desde la parte humana nunca lo van a lograr, sino que el Señor debe revelarle el propósito para su vida. Pero hay un solo propósito, y es que el Evangelio avance y sea extendido. Y el Evangelio no se trata de algo, sino se trata de alguien. Y el Evangelio es Cristo. Por eso hablamos tanto y por eso todas las cosas se reúnen en Él. La palabra servir o adorar en el griego es la palabra latreuo. La palabra servir
y adorar en el griego es la misma. Es latreuo. Por favor, no lo busque ahora, búsquelo en su casa. Entonces, el que sirve está adorando y el que adora está sirviendo. También hemos separado el concepto de adoración, ya ahora casi entiendo que no es necesario hablarlo, que no estamos adorando acá cuando cantamos. Es parte de canciones al Señor y sí es nuestra adoración, pero no son las canciones que adoran, sino que es mi vida que adora o no adora. No es que las canciones sirven, es cómo estoy yo en el Señor y Él en mí para que lo que yo haga sirva, para lo que yo haga adore. Si estás sirviendo en algún área de la iglesia, pero no se nos reveló o no se te reveló el servicio a Dios, significa que no estás adorando. O sea, si a mí se me reveló el área de servicio, que normalmente le llamamos servicio a lo mejor a protocolo, pero el servicio es pastorear, el servicio es liderar, que es una palabra que no existe en la Biblia, pero es enseñar, es guiar, es cantar, todo es servicio, pero todo es adoración. Es la misma palabra que se utiliza en varias traducciones. En Mateo 4, la Biblia dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo adorarás. Y todo tiene que ver con obediencia. Todo tiene que ver con obediencia. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora Jesús no había comido todavía, ¿no? ¿En qué le servían? ¿Le servían la mesa? ¿Le adoraban? Debemos comprender que el servicio es una adoración. Y entiendo que muchos de los que estamos aquí lo entendemos, porque tenemos o tienen una vida de servicio, lo cual implica una vida de adoración. Adri hablaba en un momento acerca, sin saber además de lo que iba a predicar, sí de servicio, pero no de esto, lo mismo que el pastor Juan. Adri habló o cerró mejor un tiempo diciendo que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿sí? Y obviamente que buscar las cosas de arriba no habla de locación, sino habla de dimensión. Si está notando esto está bueno. No es una cuestión de locación buscar las cosas de arriba. No se trata de un área, de una geografía, sino se trata de una dimensión. Por eso cuando decimos que Él está sentado a la diestra del Padre, no estamos hablando de un lugar geográfico, sino estamos hablando de un lugar de autoridad y de una dimensión espiritual. Por eso nosotros estamos sentados con Él, porque si no, no estaríamos acá. El tema es que el idioma de los de arriba no siempre condice con el idioma de los de abajo. Ahora, Lito, ¿vos estás en el idioma de arriba? No, estoy tratando de llegar. Estoy tratando de entender el mundo espiritual. Estoy tratando de que se me abra lo que significa estar en Cristo en esa posición. Y además me dice que estoy ahí y que debo permanecer. Y estoy estudiando la palabra permanecer, que es muy amplia, y el estar sentado en los lugares celestiales en Cristo. La palabra en implica tanto y es para estudiarla también. Pero la idea no es hacer que les enseñe hoy, sino avanzar un poco más. Y en Juan 4:21 dice: Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. No se trata de lugar físico, no se trata de una geografía. Por eso todo lo que tiene que ver con lo que el Señor hizo y en el pacto eterno que se estableció en el nuevo pacto, en una cuestión de tiempo, no tiene que ver con lugares, sino que tiene que ver con dimensiones en el Espíritu. Y esto también debe ser revelado. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, o ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice aquí. Y el 23 dice: mas la hora viene, y ahora es. Nosotros no estamos en la hora
de que va a venir. Nosotros estamos en el ahora. Mas la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores, servidores, adorarán, servirán en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca. ¿Por qué? Porque busca en su Hijo, busca en su cuerpo, busca en su iglesia tales adoradores. Se los leo de vuelta. Mas la hora viene y ahora es, ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu. Por eso no lo puedo encontrar ni en Jerusalén, ni en Sin Fronteras, ni en otro lugar, porque se trata no de un lugar geográfico, por eso el todo lo llena en todo, siempre. Entonces, ¿qué me voy a poner a discutir? Si está sentado en el trono, si a mí la Biblia me dice que lo llena todo en todo. Ahora, hay una cuestión mía de poder permanecer y de entender lo que es iglesia y lo que es cuerpo. Miren lo que les dijo Jesús a una persona en Juan 8:23. Ustedes son de aquí, de abajo, y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Recuerden, no tiene que ver con una locación, sino con una dimensión. Cuando Jesús le habla a la samaritana, estaban hablando dos idiomas diferentes. Él le pedía agua, ella le quiso dar agua, y él le dijo, no te estoy hablando de esta agua. Está bueno, sacia ahora mi sed. Pero al que cree de su interior, correrán ríos de agua viva. A veces sentimos que no es el mismo idioma, que Jesús está hablando otra cosa acá. Pero en realidad Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Podemos ser personas que estando abajo queremos entender lo de arriba, pero lo de arriba solo se entiende siendo trasladado arriba. O sea, es imposible de entenderlo desde abajo, lo de arriba, si es que no soy trasladado a ese reino, y ese reino es Cristo, y estar sentado con Él. Entonces, hasta que a mí no se me revele en mi posición espiritual en Cristo, voy a tener grandes problemas cuando el Señor hable una cosa y yo lo entienda con mentalidad de abajo. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta cuando no entendemos cosas con mentalidad de abajo? Cuando el Señor nos dice que seamos agradecidos en todo y nosotros nos quejamos. Ahí el Señor te dice, en la dimensión yo te estoy diciendo que seas agradecido en todo. Y vos te estás quejando por cómo está el país. No estás entendiendo, estás abajo. Y todos tenemos que luchar con eso. A mí me pasa, nos pasa aquí, hoy cuesta más todo. El asunto es que veamos la realidad, no significa que nos quejemos continuamente. Entonces el Señor te dice, mirá, si los pájaros, los pajaritos estos no se preocupan por qué comer, porque Dios se encarga de ellos, ¿y nosotros qué hacemos? Esa es la dimensión de arriba, esa es la dimensión del Señor, la dimensión en el espíritu, en los verdaderos adoradores. Dios te dice, no, no sé si voy a llegar a fin de mes, no, viste el dólar lo que subió. O sea, ¿quién no se preocupó por el dólar esta semana? No tenemos un dólar guardado, pero estábamos re preocupados por el dólar, ¿no? Oh, sí. Otro día estaba en la carnicería, porque yo soy normal y voy a la carnicería. Y tuve que volver porque no me alcanzó la plata. Y las cosas de arriba se entienden con los de arriba, ¿vieron? Fui con 700 mangos y volví. No me alcanzó, o sea, menos mal que me conoce. Volví a casa, no volví a ir a la carnicería, no, mentira. Volví y le pagué la diferencia. Pero entra un flaco y me hizo reír tanto. Me dice, sí, no, sí, la verdad, viste el dólar, ¿no? Y el carnicero decía, comprá carne, que la aumenta la semana que viene. ¿Para qué vas a comprar dólares? Le decía, entramos en un juego los muchachos, ¿no? Ahí justo, es más, Antonella da testimonio que me pasó eso, ¿correcto? Justo entró tras mía y me dice, pastor, ¿va a quedar debiendo? Me dice, ¿me lo dijiste o no me lo dijiste? Y se fue. Yo hice, así incendiado. Dios mío, ¿era necesario que el Padre busque tales adoradores? Y tuve que volver a pagar, o sea, no me quedó otra. Pero ya Antonella estaba así al lado, pintando uñitas, no sé qué estaba haciendo, que no desmerezco el trabajo.
Y el flaco dice, no, dice, nosotros vamos y creemos que vamos a ahorrar porque compramos $300. O sea, no tenemos la dimensión de lo que significa mover el país. Y a veces nos pasa eso. O sea, cuando nos hablaron de reino nos creíamos que éramos los reyes del mundo, cuando en realidad ser rey y sacerdote es totalmente otra cosa. Pero nos subimos a un pony, ni siquiera nos alcanza con caballo. Nos subimos a un pony y juzgamos desde ahí, ¿viste? O sea, juzgamos, no, aquel, no, antes estábamos mejor, ahora estamos peor. Antes no, son todos ladrones. O sea, uno que me mandó, un amado mío, que me mandó un discurso acerca de, nada, no importa de qué. Digo, ¿hasta cuándo te vas a seguir quejando? ¿Que no está bueno mejor orar? Si la Biblia nos dice que en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, negro, confía, yo vencí al mundo. ¿Cuántas distracciones? Si no nos distraen con una cosa, nos distraen con otra. Si no nos peleamos por el aborto, nos peleamos por lo otro. Si no nos peleamos por el aborto, nos peleamos por las mantillas. Si no nos peleamos por las mantillas, que gracias a Dios ya no nos peleamos por la mantilla, nos peleamos por quién gobierna. ¿Cuántas veces nos involucramos con las cosas de abajo cuando el Señor te dice, no te preocupes porque si las aves no tienen para comer y yo les doy de comer, ¿qué preocupación tenés? Esa es la dimensión del Espíritu a la que el Señor nos está llamando de una vez por todas que nos introduzcamos. Dale un aplauso al Señor, por favor. Podemos pensar diferentes, hablar diferentes, movernos de congregaciones por pensar diferentes, pero pelearnos por política, pelearnos por una ley. Evidentemente estamos no entendiendo la dimensión del Espíritu y creo que hoy en esta mañana deberíamos pedirle perdón al Señor porque nos puso en un lugar que nosotros no nos hemos dado cuenta, no hemos tomado dimensión de lo que significa estar en Cristo. Y mientras nos peleamos porque mencionamos demasiado a Cristo, cuando en realidad deberíamos encontrarnos en Cristo, porque vos y yo somos Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia. El Espíritu Santo trabajando en nosotros también. Dice que de su plenitud toma y nos da. También, bienvenido sea el Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y Él ya está antes, no sé para qué le vamos a cantar, pero si queda bien y querés cantarle y a vos te hace bien, cantale, bienvenido Espíritu Santo. No vamos a pelear si le damos la bienvenida o le damos la malvenida. Te hace bien y te introduce en su presencia, cantale. Ahora si podemos ver en el Espíritu que ya no necesitamos pedirle a alguien que venga porque ya está. Quizás algunas canciones las dejemos cantar, pero si vos la querés cantar, sé feliz. Pero no nos peleemos por el bienvenido. Y entiendo las diferencias. Pero qué bueno es que yo, vos, aquel, somos cuerpo, somos cuerpo. Decí conmigo, somos cuerpo. Juan 3, Jesús y Nicodemo. Jesús hablando por excelencia de las cosas de arriba y Nicodemo no entendiendo porque no estaba arriba. Vamos a leer Juan porque nos va a traer más claridad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con servicio? Muchísimo. Porque es posible que estemos sirviendo, pero no estemos en el cuerpo. Posible que estemos sirviendo y estemos desvalorizando otra red. Por ejemplo, porque Belén es pastora de niños, es la mejor red. Y la de los prenas, ya no sirven para nada. O sea, si no se le reveló cuerpo, es posible que ella diga eso. Entonces hay veces que estamos en dimensiones, pero no porque, les vuelvo a decir, soy el primero que necesita que Dios se siga revelando. Soy el primero y no lo digo ni con orgullo ni con falsa humildad. Yo creí que le conocía. Como dijiste vos, Walter, yo creí que le conocía. Porque había estudiado, tengo casi 15 años de haber estudiado en seminarios. Creí que le conocía. Y te puedo dar la colección de libros que compré. Ahora ya lo hago por internet. Es una persona que lee y lee mucho. No solamente escucho a la persona famosa de turno. Leo, investigo, oro. Pero cuanto más estudio acerca de, me doy cuenta que menos lo conozco. Y un día tuve que patear los libros, patear la computadora y decirle, Señor, si no te revelas a mi vida, yo no puedo seguir. Y eso es cuando el Señor trata con nuestro orgullo, trata con nuestras ideas.
Por eso bienvenidas sean las diferencias. Pero por favor, si la Biblia nos dice que seamos agradecidos a Dios en todo, y que, me pueden googlear el versículo porque no lo tengo acá, que las aves, tengan cuidado, ¿sí? Si Dios tiene cuidado de las aves. Cuando lo tengan con seguridad, versículo y capítulo, pues no lo puedo buscar ahora, ¿sí? Porque no lo tenía en la mente, pero me vino muy fuerte esto al espíritu. Porque no podemos dejar de ver la realidad. ¿Y qué versículo? 6:25, gracias. Abra sus Biblias, Mateo 6:25, el Espíritu me lo reveló recién. El Espíritu de Mariana, el Espíritu de Leandro. Mateo 6:25. Le voy a explicar la diferencia, voy a intentar explicar lo que a mí me pasa, no lo que a usted le pasa, pero quizás se siente identificado. Cuando conocemos de la palabra nos pasa esto. Y afecta al servicio. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. 6:25 dice, por tanto te digo, o la Reina Valera dice, os digo, no se afanen por vuestra vida. No se preocupen. ¿Sí? Algunos van a salir a robar, si entienden más esta palabra. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habrán de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habrán de vestir? No se preocupen. No te afanes. Hablando de añoranza, hay muchas canciones y una de las viejas de Juan Carlos Alvarado, no te afanes. Seguro que el misio la sabe. Por favor, no la cantes hoy. No te afanes. Mirad a las aves del cielo que no siembran, que no ciegan, o sea, no cosechan, no recogen de graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes? Ahora, sabemos la palabra. ¿Sabes qué es no estar en la dimensión de arriba? Es irte de acá y el lunes o hoy mismo estar quejándote por lo que pasa en el país. Eso es no estar arriba. Y yo lucho con eso porque a vos y a mí nos pasa lo mismo. Pero si su palabra dice, ¿qué hago? Agarro y oro este versículo y le digo, Padre, tu palabra a mí me dice que no debo preocuparme. Esto no significa que me encierre en mi casa y duerma todo el día y no haga lo que tenga que hacer. Son dos cosas diferentes. Pero si yo hago lo que tengo que hacer y además su palabra me dice que no me preocupe porque Él tiene el control de la situación, no estar en las cosas de arriba es hoy preocuparme y estar mal y hablar mal del país por lo que me está pasando. Eso es saber, pero no vivir. Y todos en algún aspecto nos podemos sentir identificados en lo que nos pasó esta semana. Si te preocupaste por el dólar, este versículo no se te hizo carne. Necesitamos en esto estar en niveles de arriba. No estoy hablando de ocupación. No estoy hablando de que si tenías pesos puedas pasarlos a dólares. Bienvenido sea. Nos dimos cuenta tarde algunos. Hablo como si fuera que... semana, así que 7.500 euros y... Pero si a mí la palabra me dice, déjame traducírtelo a Lito Choda hoy. Lito, deja hinchar, no te preocupes. Entonces, ¿qué hago? Yo me afirmo en esta palabra y digo, Señor, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Pero hay una lucha en la mente que la tenés vos y la tengo yo. A decir sí, pero la palabra de Dios dice, pero yo no lo vivo. Si Él lo dice, yo le creo, aunque hoy no lo viva, porque me faltan que algunos velos se me caigan para poder ver no mi realidad, sino su realidad de arriba. Por eso yo debo buscar las cosas de arriba. Por eso estoy escondido en Él. Por eso Nicodemo no lo entiende. Ahora lo vamos a leer a Jesús, porque Jesús le hablaba en un idioma paralelo, le hablaba en un idioma del espíritu, mientras otros hablamos en un idioma de la carne o de abajo. Juan 3. Un hombre importante se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, un fariseo de mucho estudio, casi como yo.
Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Si no podemos ver estas cosas espirituales, juzguemos interiormente si es que hemos nacido de nuevo o si simplemente congregamos. Y podemos ser ministros, podemos ser superapóstoles, supermanes, supergirl, podemos ser un montón de cosas. Pero podemos estar en un sistema cristiano evangélico que no necesariamente es su iglesia. No estoy diciendo que ni los apóstoles ni los acosos son su iglesia, pero entendeme lo que digo. O sea, creemos que a veces pertenecemos a su iglesia cuando en realidad estamos en un sistema que muchas veces difiere de su iglesia. Por eso ahí la gente ha separado a Cristo de la iglesia. Necesitamos ver lo que Cristo ve de la iglesia para que todo eso sane en nosotros y podamos ver lo que Cristo ve y lo que el Señor ve en nosotros. El que no naciere no puede ver el reino. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le dijo en las cosas de arriba y no se la entendió. ¿Cómo hago para entrar en el vientre de mi madre? Evito capaz que puede. ¿Cómo hago para entrar? Por lo flaquito, digo. ¿Cómo hago para entrar? O sea, Nicodemo estaba preocupado de decir: ¿y cómo hago para entrar? Jesús le hablaba en un idioma y Nicodemo estaba en otra frecuencia. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Una palabra es soltada, algo es soltada y nosotros estamos en una frecuencia de radio, ¿se llama? ¿Sí? El Señor está hablando por una frecuencia y nosotros estamos en otra frecuencia. Y encima tenemos esos cortes cuando viajamos, a veces los que escuchamos radio rara en el viaje. Bueno, no importa. ¿Se puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y cae y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No entendió nada Nicodemo. Yo tampoco lo hubiese entendido. Ahora tengo la Biblia y digo: Nicodemo, pero somos iguales. Mucho peor, porque al menos tenía estudio, nosotros no estudiamos. No tenemos tiempo para el reentrenamiento. No tenemos tiempo para capacitarnos. No quiero ser fariseo. ¿Avanzamos? El versículo 12 dice: si he dicho estas cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te dijere las celestiales? O sea, para Jesús esto era un idioma terrenal. Imagínate si te revelo los secretos del reino, los misterios del reino. Por eso muchas veces la iglesia no se entiende, porque es un misterio. Y no entenderemos el misterio de lo que es la iglesia hasta que Él quite nuestros velos. Y nuestros velos serán quitados cuando nosotros reconozcamos delante de Él que si no es Él que nos alumbre, nosotros no podemos ver nada. Porque lo que estamos creyendo que vemos seguramente será equivocado, aunque tengamos versículos bíblicos para poder refutarlos. Y cierra diciendo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Repite la misma frase. Necesitamos ver con los ojos del Padre, necesitamos ver con los ojos del Espíritu, necesitamos ver con los ojos del Hijo, necesitamos ver las cosas de arriba y no las de abajo. Pero muchas veces nos encontramos discutiendo y tratando de explicar desde las cosas de abajo. El primer servicio a Dios es en espíritu y es en verdad. En el viejo pacto los sacerdotes ofrecían corderos en dos direcciones: para expiar los pecados del pueblo. Cuando ellos servían a Dios, ofrecían un cordero, y cuando servían al pueblo, ofrecían un cordero. O sea que tenían un servicio doble. Cuando era para el Señor, era uno.
y cuando ministraban al pueblo o por el pueblo era otro. Tenían un servicio doble. ¿Sabes por qué? No sé si lo dije aquí. ¿Por qué Dios recibía eso? Porque Él veía al Hijo. Porque esto es sombra del sacrificio que había de venir y que ya vino. Por eso ahora nosotros estamos establecidos en el ahora es. Al Padre no le gustaba olor a carne quemada. El Señor no necesita comer ni las grosuras, ni las mejores carnes. A Él no le interesaba lo que era quemado. El tema que Él veía, el holocausto, el sacrificio, y Él veía a su Hijo. Ahora, ¿cuál es el servicio mío a Dios como ministro competente del nuevo pacto? Competente significa que doy a la medida, no de competir. ¿Cuál es mi servicio? Es ofrecer al Hijo que vive dentro mío. Es que el Hijo se vea. Que el Hijo se vea entre nosotros. Que el Hijo se vea en donde trabajás. Que el Hijo se vea en la calle. Que el Hijo se vea en los hospitales. Porque nada recibe el Padre fuera del Hijo. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un hospital a llevar al Hijo a los que no lo conocen? ¿Nos es más fácil orar por los enfermos en este lugar y en nuestras casas? Pero nos es más difícil o menos cómodo ir a un hospital a orar por alguien que está enfermo. Por eso hay una canción que me gusta mucho y no la vamos a hacer, pero dice que cuando te vean, me vean. O que cuando me vean, te vean. Que cuando yo mire a Tevi, no vea a Tevi. Se me revele que aunque hay errores en Tevi, yo lo que puedo ver es que el Cristo está siendo formado y por eso seguimos sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Pero nos es más fácil ponernos en la otra vereda y criticar. Y quizás tengas toda la razón porque tenés argumentos habidos y por haber para hacerlos. Pero qué bueno es introducirte en la vida del Hijo y decir, suframos juntos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Es tan difícil ver a través de la cruz. ¿Saben por qué es tan difícil ver a través de la cruz? Porque a través de la cruz no vas a potenciar ni te servirá de argumento los errores de Ana Paula, los errores de Andrea. Porque cuando vas a mirar a través de la cruz o a través del Hijo, como el Padre miraba el sacrificio, Él ya no mira el sacrificio del Hijo hoy porque Él ya fue sacrificado. El consumado tiene mayor dimensión de la que nosotros pensamos. El Padre ya no hace más nada. Él entró en un reposo y le dio toda autoridad a la iglesia, que es la cabeza de aquel que todo lo llena en todo. Pero nos distraemos, nos perdemos con cosas. Porque el dólar sube nos distraemos, porque el dólar baja nos distraemos. Porque aquel se equivocó también me provoca distracción. Estoy hablando a modo de justificación de nada. Estoy diciendo que cuando yo aprenda a ver a través de la cruz a Paula, voy a decir, ahí está la iglesia perfecta. Porque ella será perfecta porque la vida del Hijo está creciendo en ella y la voy a ver perfecta, aunque es más allá. Pero como Él ya lo hizo, yo la voy a ver perfecta. Entonces evito juzgarla. Esto no le da autoridad a Ana Paula a no cambiar. Le da mayor responsabilidad no a cambiar, sino a ser transformada a causa de la vida del Hijo, no del esfuerzo humano. Por eso todas las cosas serán reunidas en Él. Porque el Padre jamás va a reconocer algo fuera del Hijo. Por eso
seguimos y seguiremos hablando de lo que significa el Cristo te exalto, el Cristo te adoro y que es gloriosa su presencia en mi vida y en su iglesia. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Posible que por querer ser demasiados cristocéntricos hemos cometido errores. Y quizás yo fui el primero. Porque Él todo lo llena en todo. ¿Por qué no puedo cantar una canción como al estar en la presencia de su divinidad, al contemplar la hermosura de su santidad? Te adoro. Porque cuando se te revela santidad y divinidad, adoras al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, si es externo o interno, podríamos discutirlo más tarde. El asunto es no perder esencia de la adoración y que nos termine distrayendo de lo que en realidad el Padre quiere, que es adoración en el espíritu y en verdad. Te invito a que dejes tu lugar y vengas aquí adelante para terminar haciendo lautreo, sirviendo y adorando, adorando y sirviendo. Deja tu asiento y vení.